Buenos días. Pues creo que es un día más de compartir satisfacciones con todos en estas charlas. Estas charlas que, como sabéis, organiza Sofima dentro del marco de colaboración que tiene con FESOFI desde hace ya muchos años. Y hoy tengo el privilegio de presentar, a alguien que todos conocéis, pero en cualquier caso pues es mi papel. Es a mi amigo Eugenio, que aparte de ser mi amigo, pues sabe mucho del tema de lo que nos va a hablar y que espero que nos divierta mucho a todos. A mí, cuando me dijo que estaba interesado por este tema, yo lo vi en las páginas de Ágora y de Net, pues me llamó la atención que un tema como el que a él le suscitaba interés, pues diera para tanto. O sea, y reconozco que ha sido la segunda sorpresa que yo he tenido con este tema. La primera fue cuando nuestro amigo Álvaro Martín Espina, que es el estudioso, el erudito mayor de toda la filatelia española del siglo XX, llega el tío y su discurso de ingreso en la Real Academia Hispánica de Filatelia es sobre ese tema. Y yo pensé, digo, coño, con la cantidad de temas serios que conoce este hombre, lo que ha ido a elegir. Bueno, pues este señor es de la misma escuela, le ha dado por eso. Yo ya, después de ver estas dos cosas, reconozco que mi actitud ante esta emisión es mucho más humilde, porque si gente seria se dedica a ella, por algo será. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, me vais a permitir que me siente un poco mi condición de cojo. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a los que estáis aquí, a los que nos acompañáis. Yo estoy muy sorprendido porque en fin, tengo un nivel de primeros espadas amigos y los considero a todos primeros espadas que en fin, que me hace eso, daros a gracias muchísimo, ¿no? Además, ver aquí a históricos, a personas como Francisco Aracil o como Alejandro Fernández Pombo, Leoncio Mayo, etcétera, en fin, pues eso, que os lo agradezco enormemente. Y bueno, pues habría que empezar esta conversación diciendo: me llamo Eugenio y soy coleccionista de emisiones especulativas, ¿no? Como una reunión de Alcohólicos Anónimos, porque efectivamente esto parece que es un pecado, ¿no? Es algo malo ocuparse de esto. Mi amigo Leoncio siempre me dice: a ver, ¿cuándo colecciona algo serio, hombre? Y bueno, pues estoy haciéndole caso y estoy coleccionando otras cosas, pero reconozco que esto, al igual que a otros, me ha llamado mucho la atención. Hace casi 30 años, en el 83-84, di una conferencia en la Sociedad Filatélica de Madrid dedicada a la emisión quinta de Goya. Esta va a ser solamente sobre los sellos de la Maja. Pero di una conferencia a la que asistió Álvaro Martín Espina, el amigo Navarrete, y es curioso porque entonces mostró un enorme interés que después materializaría en sus estudios, en la conferencia que pronunció en el año 90 en Sevilla, y posteriormente en el 94-95 la publicación de la parte de su manual dedicada a esta emisión o a estas emisiones especulativas, entre otras. Como sabéis, él fue un gran catalogador de las emisiones de la primera mitad del siglo XX, y de hecho el catálogo Edifil, la mejora que obtuvo se debió precisamente a su intervención. Pues eso, decíamos ayer, hace casi 30 años, en relación a esta emisión especulativa, una serie de cosas que hoy vamos a reiterar, o yo creo que por lo menos a complementar sobre lo ya existente, de forma que si te parece vamos a hablar solamente de los tres sellos que tienen que ver con o que representan a la maja desnuda, aunque utilicemos otros sellos para ilustrar lo que digamos sobre estos. Por tanto, el una peseta, que hoy no conocéis, el siguiente, que es el 4, y después el 10 pesetas. Son unos sellos, como sabéis, de un diseño fascinante, sobre todo porque para la época probablemente fue el primer desnudo femenino integral que apareció en un sello, y eso, como sabéis, generó una leyenda a la que nos referiremos a continuación, ¿no? Quiero rendir un homenaje en la siguiente a Álvaro, que hoy no está aquí, está malito, pero bueno, ahí tenía que haber una fotografía de Álvaro de su conferencia de 1990, que parece que no he puesto, aparecerá por ahí seguramente que descolocada. Esta es la primera referencia. Es un proyecto en talla dulce de Nicolás Alegre, que reproduce el tort
de 1890, en el que ya se planteaba la emisión de un sello dedicado a Goya, y no he querido dejar de enseñaroslo, ¿no? Bueno, como sabéis, la creación, y vamos con la siguiente, la creación de la génesis de esta emisión tiene su justificación en la necesidad de cubrir un agujero, una deuda que había generado un pabellón de carácter privado que había en la exposición iberoamericana de Sevilla. Ese pabellón se llamaba Quinta de Goya, y de ahí la denominación de esta emisión. Este tema lo narró de una forma muy jocosa Navarrete, cosa que reprodujo el amigo Álvaro, pero básicamente había un supuesto déficit de 400.000 pesetas en este pabellón, y no se le ocurrió mejor idea a Rocasolano, al responsable de este pabellón de la exposición iberoamericana de Sevilla, que de acuerdo con un comerciante de la época, con Manuel Gálvez, que solicitaron una emisión para cubrir este coste. Es curioso porque imprimieron sellos por valor de casi 7 millones de las antiguas pesetas para cubrir un déficit de carácter privado que ascendía a 400.000 pesetas. Es curioso porque todos estos datos ya nos van situando en el carácter un poco kafkiano que tiene la génesis de esta serie. Vamos a pasar, si te parece. Este es un cartel que también fue una tarjeta precisamente del pabellón, la Quinta de Goya, que es de Mario Mirman. Hay una serie de imágenes, igual que este plano también es de Mario Mirman, hay una serie de imágenes que han sido extraídas del hilo sobre la leyenda de la Quinta de Goya del Ágora de Filatelia, que me comprometí a citar fuente en un libro que estamos actualmente preparando. Si se me olvida alguno me disculpáis, pero este es un trabajo colectivo, porque precisamente la idea de abrir ese hilo era para generar la preparación de esta conferencia y de un libro posterior, ¿no? Pues aquí está el plano donde está la ubicación del pabellón, que curiosamente está muy cerca de la Plaza de España, en el Parque de María Luisa, en un sitio emblemático donde ahora hay un bar, con lo cual hasta digamos la estructura de ese pabellón se mantiene, ¿no? Bueno, como decíamos, esta es una emisión que es realmente un auténtico paradigma de la improvisación. El proyecto de estos 3 sellos surgió cuando el grabador de esta emisión, que era Sánchez Toda, José Luis López Sánchez Toda, ¿no? Esa es la corrección que me hizo en su día Leoncio, José Luis López Sánchez Toda. ¿Digo bien, Leoncio? Pues cámara, bueno, lo de cámara. Pues cuando iba de camino a Londres en un tren llamado Flecha de Oro, que unía París y Londres, se le ocurrió la felicidad de completar la emisión con la maja de Nuda. Entonces ahí mismo, según reconoce él en una revista de filatelia de la época, fue donde hizo el primer proyecto que después desarrollaría en un hotel, ¿no? Aquí tenemos, por tanto, la prueba de punzón, el motivo central, la siguiente, que es una prueba de estado con los cartuchos vacíos, donde muy mala la reproducción, no la tengo en la colección, y la otra es una prueba de punzón definitiva que nos permite ver la evolución que siguió. No obstante, continuamos. Una parte de esta emisión iba a ser la serie aérea, conocida con el sobrenombre de Caprichos, mal nombrada, porque como sabéis incluye 4 aguafuertes de la serie de los Caprichos y de la serie de los Disparates. Y esta es una pieza que salió a subasta, en la cual Sánchez Toda plasmó dos proyectos que se parecen, de hecho, bastante a lo que serían después 2 de los 4 motivos de la serie aérea, ¿no? Continuamos. Estos son los detalles de los 2. Siguiente. Bueno, esta es una pieza, y perdón porque va con el cartón. Esta es una pieza realmente excepcional, ¿no? Esta es la serie de grabados que se iban a utilizar para esta emisión, excepción hecha de la maja desnuda, fueron llevados por Sánchez Toda
a Londres, ¿no? A la imprenta que, como sabéis, era una de las más prestigiosas de la época, la Waterloo and Sons de hijos, y él se llevó las pruebas, y además de las pruebas se llevó unas estampaciones de esas pruebas para que sirvieran de referencia. Bueno, estas son las 4 correspondientes a los motivos de la serie aérea de los caprichos, y lo pasamos a la siguiente, se ve una ampliación en la cual hay una serie de indicaciones que dejan claro que, bueno, que para los sellos de Goya hacían alusión al cliente. Están los códigos que tenía asignado este sello, este producto para la imprenta, que son 2 códigos, porque uno corresponde al sello y otro al centro. El sello, que, como sabéis, está formado del motivo que va en el centro y después del marco, de ahí que tuviera 2 referencias, y hay también una indicación a mano, en el sentido, está en inglés, se interpreta con bastante dificultad, pero vamos, es un grabado que se modificó y se adaptó a lo que después serían los sellos, ¿no? Y por tanto estos son unas piezas muy interesantes que nos permiten demostrar que efectivamente esta serie de grabados los realizó Sánchez Toda, los llevó allí en mano, y lo que hizo la imprenta fue elaborar los marcos con un taller de grabado del cual hablaremos ahora, porque también es bastante excepcional, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente. Bueno, esto casi no vale la pena insistir en ello. Este es el carné del Congreso de la Unión Postal Panamericana, y aparecen los 3 de la maja, ¿no? Pero muy interesante es cuando llega Sánchez Toda a Londres y se encuentra nada menos que con el jefe de grabado, el grabador jefe, Mr. Hamilton, una auténtica figura muy conocida tanto por su calidad como grabador como por su mal genio. Era un hombre muy perfeccionista, muy exigente, que además se hizo muy popular entre su equipo, porque tenía tan mala leche que cuando algo no se hacía de acuerdo al alto estatus de calidad que tenía, pues él mismo rayaba delante del grabador, le arrebataba la plancha de acero en dulce reblandecida, y allí se la rayaba in situ, ¿no? La cosa es eso de que te tachen un dibujo, vale, pero un grabado de acero es un poco duro, ¿no? Pero demuestra un poco cuál era la forma de trabajar de este hombre. Pero además sería una circunstancia muy interesante, y es que había un español allí, un grabador español, que tenía apenas 24 años y que había estado estudiando en la escuela donde había estado estudiando, en concreto en grabado calcográfico, en la escuela de donde era profesor Sánchez Toda, que ya era grabador de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿no? Es José Moreno. José Moreno es un hombre muy joven y un tipo realmente brillante, y por su condición de español es asignado a Sánchez Toda, pues no solamente como colaborador, sino como intérprete, lo cual ha llevado a que algunos pues hayan planteado la posibilidad de que fuera una especie de negro que tenía Sánchez Toda, lo cual no es cierto, pero sí que colaboró con él en estas emisiones, porque de hecho fue discípulo suyo y así se consideraba él. Como se demuestra por la Sociedad Filatélica de Chile, hay unos grabados hechos por Sánchez Toda que están dedicados a mi amigo y discípulo José Moreno, y por tanto eso nos da idea de que efectivamente estuvo trabajando con él más probablemente en la época en la que estuvo en la escuela de la cual era profesor Sánchez Toda, que con posterioridad cuando se encontraron en la Waterloo. De todas formas, este encuentro no deja de ser una etapa realmente interesante, porque concita una serie de grabadores, empezando por la estrella, que es efectivamente el señor, el grabador jefe de la Waterloo, el señor Hamilton. Continuamos. Bueno, esta emisión quizá es la primera en la cual se crea
el fenómeno de la venta muy por debajo del facial, ¿no? Porque de hecho cuando aparece esta emisión hay unas ofertas de la casa Gálvez, que bueno, al fin y al cabo era un producto de la casa, en la cual ya ofrecían a 50 pesetas la serie completa, lo cual, como sabéis, está por encima de su valor facial, que era de 39 pesetas y 70 céntimos, pero sin embargo al año siguiente ya se ofrece por 25 pesetas y en el año 32 se llega a ofrecer por 15 pesetas la serie completa. Fijaos que estamos hablando de bastante menos de la mitad del valor facial a lo que se venden estos sellos, y probablemente esto nos muestra el primer caso de los devastadores efectos que hace la especulación en la filatelia, ¿no? Y después los hemos conocido, sobre todo en los años 70, a raíz de la crisis generada por las hojitas recuerdo y por esa especie de estafa consentida a los coleccionistas, que permitió no vender duros a 4 pesetas, sino vender hojas recuerdo a un precio que realmente no tenían. Pero en este caso, siendo sellos que se vendan muy por debajo de la mitad del valor facial, es curioso, ¿no? Ahí tenemos una oferta también de Ángel del Río, y bueno, y como no, la siguiente, que es el catálogo de Gálvez, donde el valor de la emisión era de 300 pesetas. En fin, había que mantener el negocio. Al fin y al cabo, una buena parte de esos fondos estaban en su firma, ¿no? En su casa. Continuamos y entramos con el tema de las reimpresiones, un tema especialmente interesante. Como sabéis, la calidad de estas estampaciones, en su mayoría calcográficas, aunque no todas, es excelente, ¿no? Eso hacía realmente muy difícil el que se pudiera falsificar. Si a eso le añadimos que nada más salir la serie pierde valor, y después del primer impacto no tiene mucho tirón por parte de los coleccionistas, precisamente, pues tampoco creo que esto fuera un especial aliciente para que los falsificadores se fijasen en esta emisión, ¿no? En cualquier caso, como digo, es muy curioso el que sí se producen reimpresiones de esta serie. Estas son una de las cosas más interesantes, ¿no? Efectivamente no se falsificaron, pero estamos quizá ante un caso curioso, porque de la tirada inicial se hicieron muy pocos ejemplares. No voy a aburriros con las cifras, pero realmente la primera reimpresión fue considerada por los promotores de la emisión como una tirada complementaria, porque habían impreso muy pocos, quizá para cubrir las necesidades de Sevilla. Los plazos en los que se hace la emisión son muy cortos para la época, además con la complicación añadida del capricho del señor Sánchez Toda de añadir el sello con la maja, lo cual dificulta aún más el proceso de estampación, y eso hace que efectivamente se haga una tirada adicional en el mes de octubre, donde ya sí realmente se incluye una buena cantidad, o sea, se incrementa de forma muy notable la cantidad de ejemplares que había. Yo aquí lo que os muestro es uno de los pliegos. Hay tres de los tres valores de la maja, que son, bueno, pues casi los imprímase o los tírase, los tírese de la imprenta, ¿no? De la Waterloo. Son muy interesantes. Este tema yo creo que merece una atención especial, porque es el tema de la llegada del archivo de Waterloo, ¿no? Sobre esto no se ha escrito nada, porque quien tenía que escribirlo, que era nuestro buen amigo Álvaro, pues no lo escribió. Entonces este archivo, la casa Waterloo cierra en el año 70 y se venden los archivos. Una parte del archivo importante, la subasta Hammers, pero Hammer, yo no hablo inglés, lo siento, y otra es adquirida, sobre todo las emisiones españolas son adquiridas por un comerciante español, es Ángel Laiz quien adquiere este enorme fondo, y entonces se lo entrega a Álvaro Martínez Pina, junto con los libros donde figuran las anotaciones de las tiradas y de las reimpresiones. Eso permite a Álvaro
elaborar alguna de la información más complicada de conseguir, cuya fuente no aclara. No me lo ha aclarado a mí personalmente, me he tenido que enterar por fuera, pero le permite acceder a información exacta de tiradas, fechas, etc. Cuando Ángel Laiz consigue su propósito comercialmente respetable de que el catálogo especializado recoja toda la gran gama de perforaciones de los ensayos y pruebas que ha traído que ha adquirido el archivo de Waterloo. Hay que recordar, para quien no lo sepa, que la catalogación de las emisiones de la primera mitad del siglo anterior en el catálogo de IFIL la hacía precisamente Álvaro, y cuando incorpora a la obra de Álvaro toda esta enorme gama de taladros grandes, pequeños, en el centro, angulares, continuados de forma vertical, de forma horizontal, etcétera, y cuando por tanto se genera un cierto mercado sobre este asunto, pues bueno, él lo que hace es que vende la parte del león de este fondo a un comerciante valenciano que conocéis, que es Jorge Montaner, de Expo Galería de Valencia, y a su vez este revende una parte a Martínez Ágreda de Zaragoza, que subasta después del verano pasado estas piezas, y que realmente son, ya digo, todos los primeros pliegos del Tier se subastan en 30.000 euros y se adjudican de hecho en 30.000 euros, de tal forma que estamos hablando efectivamente de piezas de un enorme interés, porque nos permiten reconstruir todo el proceso de impresión. Si estamos reconstruyendo un poco la historia, estos son como las pruebas, ¿no?, que nos permiten reconstruir esa parte histórica. Estas imágenes en concreto se obtuvieron con una cámara digital, benditas cámaras digitales, porque la manipulación de los pliegos es muy complicada, no entran en los escáneres por su tamaño. Estos no son pliegos, son realmente medios pliegos, Como sabéis, los pliegos son dobles con interpanel. Y las obtuvo la mujer de Martínez Ágreda, que tuvo la deferencia, ante la posibilidad de que fuera yo el comprador, de fotografiarlos todos y de remitírmelos, lo cual nos permite tener un conocimiento exacto de estas piezas. Continuamos. Bueno, y aquí es a donde quería yo llegar. Todas estas explicaciones tienen por sentido llegar a las reimpresiones, ¿no? Reimpresiones de las cuales únicamente teníamos los datos que aceptábamos como verdad absoluta, y efectivamente lo son, de la obra de Martínez Pina. Este pliego, desgraciadamente no tengo uno de la maja para que todo fuera en relación. Este pliego de la serie de caprichos tiene unas indicaciones en la parte superior que a mí me llamaron mucho la atención en su día, porque claro, esa es la cifra, los 50.000 ejemplares, que coincide con la única. Se han hecho dos reimpresiones en diferentes épocas de los valores altos de los caprichos, los 4 y 10 pesetas, y de las majas, del 1, 4 y 10 pesetas de las majas. Los de los caprichos se hicieron en una época, en concreto al año siguiente, en 1931, y los de la maja se hicieron en el año 32. Bueno, pues en estos pliegos, que están deshechos, y me permitía además pelear con el comerciante porque decía que esto no era serio, y obtenerlos a un precio bastante bueno, porque él no sabía lo que me estaba vendiendo, son los pliegos que conservó el archivo de Waterloo con la reimpresión. Ellos guardaban todo, como hace cualquier imprenta, de cada fase de impresión guardaban uno de esos. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver ya sobre otros sellos, en este caso de la emisión de Colón, lo mismo. La indicación de la reimpresión y 136.500 ejemplares, que coincide con la cifra que da Martínez Pina en su libro. No entraba en el escáner, por eso está cortado. Estos son como son los pliegos en realidad, como bien sabéis, que son dos pliegos de 25 unidos por un doble interpanel dentado. Y aquí aparece la referencia del sello del producto desde el punto de vista de la Waterloo. Aparece el 18 del 10 del 32, que es cuando efectivamente se hace la reimpresión según los libros de la Waterloo. 50.000 ejemplares que fueron los que se hicieron, y aquí otra alusión más, en concreto la referencia y la indicación para la reimpresión, ¿no?
Y esto viene a confirmarnos, porque claro, para mí lo importante era incluir en una colección estos datos. Yo no podía incluirlos aunque consiguiera las hojas de los libros de la Waterloo, porque eso no es admisible por los jurados, ¿no? Esto sí, con lo cual me permite, aparte de compartirlo con vosotros hoy, me permite incorporarlo a la colección, una colección con pretensiones de hacer aportaciones muy novedosas en ese ámbito. Continuamos con el tema de los errores y la realidad, bueno, errores entre comillas, ¿no? Vamos a ver, no voy a pretender aquí hablar de cuál es, hacer un catálogo de nada, mucho menos de los errores y variedades de esta emisión, sobre todo porque, como bien sabéis, no hay emisiones que tengan tal cantidad, tal gama de errores y variedades como estas, porque esos errores fueron concebidos y encargados desde el principio por el señor Gálvez a través del señor Sánchez Toda, al que delegó y comisionó en la ciudad donde estaba la imprenta, ¿no? De tal forma que lo que hay, pues lo tenéis, está catalogado y yo tengo ya casi todo. No obstante, hay todavía algunas cosas que se incorporan gracias a la creatividad de algunos comerciantes, que se nos incorporan a lo ya existente, como si tuviera pocos esta emisión. Pasamos a la siguiente. Estos son los desplazados, los dentados desplazados. Bueno, ese dentado desplazado en concreto salió a subasta en Madrid después del verano. Identificar un dentado desplazado es bastante sencillo en términos generales, porque uno coge el sello bueno, coge el dentado desplazado, lo superpone, y bueno, dependiendo de si el dentado es de peine o tal, pues hombre, en unos casos no hay ninguna variación y en otros hay ciertas variaciones comprensibles, ¿no? Pues yo hice esa sencilla prueba y llegué a la conclusión de que efectivamente este es un sello borde de hoja redentado, vamos, conclusión obvia a la que llegaría cualquiera de vosotros. Sin embargo, contra toda lógica, los sellos se vendieron a casi el doble del valor facial de la puja inicial, con lo cual, bueno, pues no estaría tan claro esta obvia forma de comprobar que algo no es bueno para quien lo compró. De todas maneras, sí quería hacerlo constar porque hay muchos extras que se han ido incorporando a esta emisión. Esta es la prueba de artista de la maja vestida. Se contradijo el propio Sánchez Toda cuando contó que para elaborar el punzón de la maja desnuda empleó, si no me equivoco, 10 días trabajando 14 o 16 horas, o sea, 140, 160 horas. Y después, un tiempo después, esto lo hizo en el propio hotel donde estaba alojado, donde montó su pequeño taller, y en el salón del Tren Flecha de Oro es donde hizo el boceto, el diseño del sello, que desgraciadamente nunca he visto y me encantaría incorporar a mi colección si es posible, pero en cualquier caso, después hizo unas declaraciones a una revista de filatelia, y unos años después, 6 años después, hizo otras declaraciones donde dijo que también había empezado allí el de la maja vestida, pero que no le dio tiempo y dio prioridad a la maja desnuda. No creo que se le olvidara lo primero en las primeras declaraciones, ni muchísimo menos, Yo creo que simplemente fue un desarrollo posterior que hizo, que él intentó colar casi por un no emitido, ¿no? Un ensayo, en fin, de un sello que no llegó a emitirse, que le dio muchísimo juego, como bien sabéis, porque de este tipo de piezas se han vendido y se venden muchas, y los propios comerciantes las utilizaron para algunas de las hojas, recuerdo, que hicieron, me parece que incluso en España 75, me parece que fue cuando se hicieron estas, si no recuerdo mal. Tema de España 75 que después hablaremos, porque ahí está la famosa prueba de espejo. Por eso digo que no solamente es lo que hay, sino es lo que se ha inventado a continuación. Continuamos. Bueno, sobre el tema de los matasellos, es una de las cuestiones en las que también hemos avanzado mucho, y quizá de una forma más sorprendente, porque lo primero que hicimos es hacer una comparativa de todos los matasellos conocidos. Esto lo hicimos, insisto, en el Ágora de Filatelia, y por tanto es un trabajo de investigación compartido en equipo, al que yo pues me he limitado a coordinar, ¿no? Entonces, cuando uno compara los diferentes matasellos, se da cuenta de algunas cosas curiosas, como por ejemplo que el matasellos donde sale por primera vez este matasellos es en la Biblia de la Marcofilia Española, que es el catálogo Gomis, en el que tenemos el Sevilla Corta.
se queda corto, es que tiene muchas más, redondeada y tal, tiene muchísimas más marcas, pero bueno, esa es muy evidente, ¿no? Bueno, primero lo saca José María, después, como sabéis, Álvaro estuvo trabajando con José María Gomis, estuvo colaborando en la Sociedad Valenciana de Filatelia, lo incluye en su obra, que le produce el mismo. Eso a Pina significa Álvaro Martínez Pina, un tanto extraño, pero bueno, en el manual de Martínez Pina. Y claro, como él era el que hacía el catálogo especializado en Edifil, aparece. Bueno, pues la cuestión es que tenemos en las 3 obras de referencia, en la Biblia de la Marcofilia, en el catálogo Edifil y ya en algo más especializado en la obra de Pina, 3 matasellos falsos. Pero no solamente en el de correo ordinario, eso ocurre también con otros matasellos. Pues sabéis, en esta emisión hay uno de correo ordinario, otro de certificados, otro de aéreo y otro de valores declarados. No deja de ser curioso porque además eso ha permitido que algunos de los falsarios, de los falsificadores más modernos hayan tirado de esta referencia y hayan inundado de falsificaciones. Y veis por la Plaza Mayor con falsificaciones hechas con esa guía corta, que es uno de los más groseros, junto con el Quinta, con el que tiene rota la Q, el famoso Quinta, es uno de los más groseros, de los que más claramente se identifican. Con lo cual, pues una de las primeras conclusiones de esta investigación en materia de los matasellos conmemorativos, que se utilizaron entre el día 15 y el 17 de junio de 1930 en el pabellón Quinta de Goya de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, pues es que las obras de referencia nos ofrecen estampaciones de matasellos falsos. Con lo cual habrá que pedirle a Edifil y a tal que cuando haga su próxima tal, pues que los sustituyan, cosa que haremos de manera formal con una contribución a esta emisión, que no hay por dónde cogerla ni siquiera en materia de matasellos. Continuamos. Con el tema de los matasellos, la investigación ha sido ardua. Ese es el famoso de Quinta, ¿no?, que todo el mundo conoce. Hoy tiene rota y parece una C, ¿no? Seguimos. Bueno, esto es el proceso que se ha ido siguiendo. Continuamos de identificación de las diferentes marcas. Hemos hecho también con la ayuda de Rey Minor, que es el nick muy raro de Manolo, otro de esos pesados del Ágora de Filatelia, que está lleno de gente desconocida, pero que tiene un nivel de conocimiento espectacular, y además de conocimiento de las herramientas, de los instrumentos tecnológicos, ¿no? Cosa muy de agradecer, porque eso permite hacer transparencias, por ejemplo, y superponer las transparencias, y eso ayuda mucho a la identificación, sobre todo en lo que tiene que ver con los tamaños, con las asimetrías y con, claro, las diferencias que nos permiten identificar las marcas. Que yo no vengo aquí a presentar este tema porque todavía está inacabada la investigación, pero sí vamos a hacer unos acetatos, unas transparencias con las marcas indicando aquellas diferencias que existen en cada uno de ellos, para que, superponiéndolo sobre cualquier pieza, pues sea relativamente fácil identificar un sobre auténtico de uno falso, o viceversa. Continuamos. Bueno, como estábamos hablando de majas, todo es de majas, ¿no? Ese en concreto, pues es el de valores declarados, una pieza de mi colección, cuya autenticidad está en cuestión. Estamos investigando ahora, pero me temo que también es malo. Y lo peor es que todavía no hemos encontrado la referencia del bueno, ¿eh? Todavía no tenemos el bueno en una carta con calidad suficiente. O lo bueno que tenemos no lo tenemos claro todavía, ¿no? Continuamos. Bueno, esto simplemente es curioso, porque este es el del catálogo Gomis. Existen sobres que dicen Quinta en vez de Quinta, pese a haber circulado, son falsos. Se impone como referencia del bueno otro matasellos que es falso, ¿no? El de Sevilla Corto, del cual hablábamos antes. Con lo cual, José María, en fin, una persona que, aparte de amigo, nunca me olvidaré de él. Estoy muy agradecido a que él fue jurado de la exposición de la Juvenia de Vigo en el año 81, me parece que fue, y estaba el presidente del jurado, y ese jurado me dio el gran premio de Juvenia, que me hizo muchísima ilusión. Con lo cual, si le quería antes, después de aquello ya le quería mucho más. Pero aquí, en este caso, se columpió él al principio, y eso llevó a que se fueran equivocando aquellos que han tomado su obra como una referencia, como una Biblia de la Marcofilia, cosa que es cierto, ¿no? Continuamos. Bueno, hablando de las falsificaciones, estas modernas. Esta es lo que llamamos el falso argentino. Está hecha por un caballero, una empresa de Buenos Aires que se llama Liderfield. En fin, yo no voy a utilizar adjetivos,
Pero bueno, tienen inundado eBay. Esta yo la compré en la Plaza Mayor de Madrid, ¿eh? No, perdón, esta no, he comprado otras similares, son todas del mismo corte. Las tiene también algunos jóvenes de la plaza, la tenemos inundado. Esto, internet, está inundado todo. Y este sí, ya digo, cogió probablemente los de los sellos, los matasellos, cuyas improntas aparecen en las obras de referencia, los copió. Y claro, es que no coinciden con esos cuños, en este caso el Sevilla corto, pero es que además ni siquiera tuvo el detalle de comprobar cuál era el tamaño, porque claro, los catálogos no salen al tamaño, salen más pequeños, con lo cual encima ni siquiera el tamaño coincide. Bueno, pues a pesar de eso, es constante el que compra este tipo de historia postal, sistemáticamente cae y no diferencia uno bueno de uno malo. Y eso que esto es de una grosería absoluta, entre otras cosas, porque aquí esta no es la carta, pero la dirección esa es correcta, ¿no? Pero hay alguno que está dirigido a una casa de filatelia muy famosa y pone la dirección actual. En el año 30 esa calle no existía, no existía, ha cambiado de nombre 4 veces, ha pasado la monarquía a la república, en fin, una cosa de esta que dice, bueno, pero ¿cómo que diagonal? ¿Pero qué dice usted? ¿No? En fin, vamos, en cualquier caso digo, es muy grosero y a pesar de eso es increíble, pero funciona la estafa. Continuamos. Bueno, aquí entramos en el tema de los sobres de primer día. Como sabéis, se produce un conflicto entre los intereses de comerciantes. En concreto, Majó y Puigferrat deciden qué es eso de que Manolo Gálvez en Madrid les haga a su antojo con esta emisión, que ellos también quieren parte de la tarta. Como ellos además tienen una relación comercial con Estados Unidos, donde hay una cierta demanda de sobres primer día y tarjetas máximas, cosa que en España no había mercado, nadie pedía eso en el año 1930, pues entonces deciden desarrollar una prolífica actividad en esta materia. Hay diferentes falsificaciones, vamos a ver algunos más. Este es falso, este también es falso, vamos a seguir viendo, este también es falso. Y seguimos, bueno, las tarjetas máximas, esta también es falsa, y seguimos viendo, falso, y bueno, esa es mía, falso. ¿Por qué? Porque es que no hay ningún auténtico, con lo cual todos los sobres primer día, las tarjetas máximas que veáis, sin necesidad de profundidad, ya podéis decir que son falsos. Todas las que hemos visto, y hemos visto muchísimas, son falsas. Esta en concreto era la única que albergaba ciertas dudas. Maravillosa tecnología nos permite una marca que no es visualizable, no se puede ver porque está sobre un fondo oscuro. Pues es que te permite maravillas, ¿no? Y comprobar que desgraciadamente la única sobre la que tenía la duda de que fuera buena, que además esa como era de mi colección, ¿no? Pues nada, no, desgraciadamente todo ese es un material elaborado con posterioridad para satisfacer la demanda fundamentalmente norteamericana, por eso lo llamamos o lo vinculamos a estos comerciantes catalanes que hicieron también sus propios puños, ¿no? Continuamos. Pues nada, aquí tenemos vamos a ver, estamos en ello y por tanto lo que diga aquí lo digo sometiéndolo a vuestra prudencia, ya que no utilizo la mía, ¿no? Y es lo siguiente. Cuando se produce el proceso de matasellado en la estafeta postal temporal, me encantaría obtener una fotografía, y estoy en ello, el funcionario aplicando el matasellos, de la exposición iberoamericana de Sevilla, en el pabellón Quinta de Goya, al ladito de la plaza a la izquierda, justo de la plaza de España. Sale una enorme cantidad de cartas que son fundamentalmente las de Gálvez que conocemos. Él además las numera en el margen superior izquierdo, con lo cual hace una labor estupenda para que después algunas personas que han estudiado esto, como Schier, hayan aportado información muy interesante que nos ha sido muy útil. Al margen de las falsificaciones posteriores, digamos las inmediatamente posteriores, las de los años 40, de los 30 y 40, como pueden ser las de los catalanes Majó y Puigferrat, de otras que se produjeron aquí en Madrid, de las muy posteriores, ya de casi de los años 2000, como la del argentino Eli del Pilar, al cual hacía referencia, lo que estamos intentando es establecer qué pasó. Si los matasellos que se utilizaron en la expedición iberoamericana de Sevilla se los quedó la Casa Gálvez y siguió dándole al cuño
aquí en su sede de Madrid, cosa que en principio no parece que Correos estuviera muy por la labor, si es que había dos juegos de matasellos, o si se encargó al mismo herrero, al mismo que hizo los matasellos, se encargó una nueva serie de matasellos que pudiera tener alguna diferencia con respecto a los legítimos. En cualquier caso, hay una enorme cantidad de cartas que yo no sé si llamarlas póstumas, porque de momento no hemos identificado las diferencias entre unos y otros, pero sabemos que son malas. ¿Y por qué sabemos que son malas? Esta cualquiera diría que es buena, ¿no? O sea, el sobre de la época, y además lo he identificado con el Hotel Majestic, que no hay duda. ¿Y por qué sabemos que son malas? No hay... Ah, sí, me falta la marca del reverso. Pues sabemos que son malas porque de forma sistemática en esta serie de cartas aparece una marca de llegada que es esa de aquí, efectivamente, la de que fue utilizada presuntamente por la casa Gálvez para lo que recibía. Pero claro, el problema es que aunque la mayoría iban dirigidos a casa Gálvez, había algunos que no. Había una de esas cartas tal que le pusieron un destinatario distinto de otra parte de Madrid, con lo cual es muy difícil que el mismo matasellos de certificados y urgencia y certificado, de certificado y valores de Madrid se usase en diferentes sitios de Madrid exactamente el mismo cuño, en fin, por no decir imposible, lo cual nos lleva a concluir que no solamente disponía de los matasellos para anverso, sino también de las llegadas para reversa, como corresponde, en fin, a un buen fabricante de material de esta categoría. Eso, insisto, nos va a llevar a presentar una investigación completa, espero, en la cual va a ser muy fácil identificar los buenos de los malos en función de esta serie de criterios que estoy aquí esbozando muy rápidamente. Continuamos. Bueno, sobre esto yo es que tampoco quisiera entrar en más porque a mí me gustaría que hubiese cierto diálogo o cierto coloquio, ¿no? Entonces, sobre esto se ha hecho de todo. De pronto la maja voló en el Zeppelin, cosa que no cuadra porque yo, en fin, las fechas no coinciden, ¿no? Pero bueno, pues parece que voló. El Zeppelin tiene todas las marcas, por delante, por detrás y tal, está muy bien. Este es que lo he traído porque está la maja, pero tengo un sobre con ejemplares de los caprichos, que sí lo tengo con la marca, lo cual me ha permitido comprobar que efectivamente eso es auténticamente falso. Tenemos muchas dirigidas a... Esta es muy buena, porque... Bueno, hay de todo. Tenemos desde paquebot, cartas dirigidas a Estados Unidos, algunas que simulan estar de vueltas y tal. Vamos a pasar a la siguiente. Yo no voy a entrar en detalles porque, hombre, esta es una matasellos italiano dirigido a Estados Unidos, pero sí, le pusieron el devuelto por detrás. Es una pena porque por delante habría sido mucho más atractivo. Continuamos. Esta es otra también dirigida a Estados Unidos, desde Francia. Continuamos. Bueno, esto entra dentro de la fantasía castistas y casposas, ¿no? Esto está a la venta en la Plaza Mayor de Madrid. Entonces aquí tenemos uno de nuestros queridos comerciantes de la Plaza Mayor que se dedica a hacer estas cosas, muy bonitas. Entonces tiene dos cuños también auténticamente falsos del Congreso de Diputados y del Senado, que va poniendo de forma caprichosa. Ha conseguido un sistema divertidísimo, y es que usa unos papeles muy porosos, y mediante un procedimiento que no sé cuál es, porque sé quién es el que lo hace, pero claro, me da cosa de decir, oye, ¿cómo lo falsifica, no? Pero porque seguro que se enfadaba conmigo y me echaba de su... Bueno, claro, no me puede echar de su comercio, claro, porque es la vía pública, pues menos mal. Entonces se lo voy a decir. Donde consigue integrar el sello, de tal forma que está integrado, no lo mira y alguno que lo he arrancado, ha habido que arrancarlo, es una cosa divertidísima, no sé qué procedimiento hace. Es que hay tal cantidad de fantasías en este sentido que al margen del valor de lo demás me hacía mucha ilusión contar las fantasías, ¿no? Continuamos. Bueno, esta ya la hemos visto. No, perdón, esta no la hemos visto, ¿no? Es que esta piqué 120 euros pagué por esto. Por cierto, me lo ha devuelto es interesante lo de publicar estas cosas en el Ágora de Filadelfia, porque enseguida te lleva el comerciante y dice, no, devuélvemelo y tal, y borra eso y tal. Bueno, esta en concreto, claro, hay que ser tonto, ponía P.
bonito grabado de Goya. Y yo automáticamente dije, si no tengo ninguna de la maja de Goya, nunca se me había ocurrido una tontería como comprar la de la maja vestida, ¿no? Y nada, y lo compré. Y cuando me llega, resulta que es una tarjeta, eso sí, papel crema, tarjeta con prestancia, donde habían impreso, haciendo un pequeño vendido, este sello, debe ser fotocopia, pero malo de narices, ¿verdad? Entonces, eso 120 euros más derecho del subastador, que insisto, no me ha devuelto, me lo ha dejado ahí para que cuando compre la próxima me lo descuente, ¿no? Vamos a la siguiente anécdota. Bueno, esta es otra que curiosamente también se da por buena. Esta es la famosa prueba de espejo, ¿no? Muchos conoceréis esta anécdota, pero algunos no, por eso no me resisto a contarla. Esta prueba tiene un tamaño muy superior al sello normal y, como veis, está invertida. Bueno, resulta que Sánchez Toda, en España 75, yo, como muchos de vosotros, estaba allí en España 75 viendo las colecciones, aparte de haciendo las colas, en fin, con las hojas de orfebrería española, esas colas que nadie hemos hecho, pero que, en fin, quien más, quien menos, alguna horita de cola se hizo, ¿no? Pues resulta que Sánchez Toda donó como uno de los premios, de los trofeos para que se les entregasen a los coleccionistas, de acuerdo con la adjudicación que el jurado estimase, una plancha con este grabado. Entonces le tocó a un coleccionista de Bulgaria, que a su vez fue rápidamente contactado por un comerciante de Madrid. En fin, que tenemos de todo. Se hizo de ese tamaño, en ese color, en juegos bloques de 4, que ahora la época de los 70, los bloques de 4, la mítica de los bloques de 4 tan importante que hubiera sido de nuestra filatelia sin los bloques de 4. De tal forma que esta es otra, ya digo, de las fantasías posteriores, que sin embargo hay mucha gente que la sigue dando por buenas como si fuera una prueba de producción original. Esta también es muy discretita, está en la estética de los sellos de los Estados Unidos, era muy bonita y increíblemente se subastó y se vendió. Curioso. Yo no sé si queda alguna cosa más. Pues yo creo que no. Bueno, pues la idea, si os parece, como veis, he intentado ser muy didáctico, he intentado aportar aquellas cosas que tienen que ver solamente con los sellos de la maja, porque si nos vamos a todo lo demás no acabamos en la vida, y dedicarme exclusivamente a lo no conocido, porque claro, para tener aquí la obra de Álvaro Martínez Pina, que es maravillosa, pues por eso la habréis leído ya vosotros. La idea es aquello que no ha contado o que de alguna forma viene a complementar o en algunos casos a corregir humildemente la obra de Álvaro. De tal forma que estoy a vuestra disposición, José Manuel. Muchísimas gracias por empezar. Y solamente un comentario. A ver, como todos sabéis, Álvaro es maestro de todos nosotros y buen amigo. Yo tuve ocasión de acompañarle muchas tardes después de su primer ictus en su casa. Y uno de los temas a los que dedicó unas horas conmigo fue hablarme de esto. Entonces yo siempre recriminé a Álvaro que solamente escribía aquello que documentaba y de lo que estaba absolutamente seguro. De aquello que no podía aportar pruebas físicas se lo tragaba, con lo cual dramáticamente un acervo de conocimiento increíble se va a ir con él. Casi se ha ido ya, desgraciadamente. Casi, desgraciadamente, ¿no? Porque es que además los que tuvimos la suerte de oírle esa, llamémosle, confidencia, como personalmente este tema no era de mi interés especial, pues tampoco presté demasiada atención y quizá la memoria me flaqueé. Pero sí que me acuerdo de unas cuantas cosas que ya te he comentado, pero que quiero poner aquí en relevancia, ¿no? Él afirma que se hicieron 2 juegos de matasellos, y 2 juegos de matasellos que son desde el principio, además. O sea, no es tanto que solamente estuviera sobre uno antes y otro después, y uno lo tenía Galvez. Eso es lo que afirma. Incluso afirma la anécdota de que en esos momentos en los cuales estaba, como tú muy bien decías, devaluándose el valor de precio de la serie, etcétera, que como en todas las series de esta naturaleza, pues es más infrecuente encontrarlas usadas que nuevas, etcétera, etcétera. Dice, él personalmente dice, yo fui a la casa Galvez una vez a por una serie, y me preguntaron, ¿cómo la quieres? ¿Nueva o matasillada? Y dijo, matasillada. Dice, espera un momento,
Soy yo, y detrás soy yo, ¡pum, pum, pum! Y cuando me la dio, me dijo, no lo tenga usted que está fresco. No se manche. Quiero decir, eso por una parte. No me lo creo, como anécdota está bien, pero no me lo creo. A mí me lo notó también, Martínez. No, digo que como anécdota está bien, pero que haya sucedido, no. Era muy fino el señor Gálvez como para... También, vayamos por... Rafael también mantenía las formas. Pero no solamente estaba allí, eso no, pero vamos, yo la verdad es que a Álvaro le doy credibilidad porque por la historia, ¿no? Por muchas cosas que he podido saber a través de él y son ciertas. De todas maneras, luego también hay una consideración que yo quería hacer, no lo sé si viene al caso, pero bueno, una cosa es un matasellos falso y otra cosa es, digamos, apócrifo puesto fuera del momento de su colocación, ¿no? Tú sabes que está en mi despacho, pues que allí pues tengo como 15 o 20 matasellos, absolutamente todos auténticos, pero que no tienen sentido su utilización ahora, más que nada, pues son del 19 y, en fin, el principio del 20, cosas por el estilo. Sabemos que la legislación dice que los matasellos de todo tipo que hayan tenido uso oficial en correos, las distintas administraciones de correos tienen obligación de mandarlos al museo, y en el museo, allí después de un acta notarial, se guardan algunos con afán museístico y otros tienen una destrucción oficial. La fórmula de destrucción oficial resulta que es también subcontratada a empresas que hacen esa destrucción. Esa destrucción normalmente se hacía por incendio, es decir, se cogían los matasellos, se hacía una pira, y luego, ¿para qué? Para destruir las partes de madera, los mangos y todo este tipo de cosas, y luego las partes que eran metálicas se prensaban y iban a un chatarrero. Ese es el procedimiento. Algunos de esos matasellos, y no con ningún ánimo tal, sino sencillamente en lo que es la chatarra del propio proceso, se quedaron por ahí dando vueltas en los sitios donde se hizo la pira. De ahí ese es el origen de lo que yo tengo, comprados en el rastro, y la historia me la ha contado el propio individuo, que no da mayor importancia al fenómeno, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto habrá de falso? Sin duda. Y lo segundo, ¿cuánto va de apócrifo? ¿No? O sea, decir, de fuera de lugar, y no lo sé. Bueno, la idea más que me hagáis preguntas es que aportéis vuestro conocimiento, cosa que has hecho fantásticamente bien, y para mí, ya digo, yo me llevo aquí una serie de notas muy interesantes. Lo que no nos hemos visto es que la mayoría es falso. Sí, la gran mayoría. De hecho... Falso quiere decir, perdona, construcción de cuños diferentes a posterioridad para explotar... Tenemos efectivamente, antes a puntualizar de forma excesivamente rápida, tenemos lo auténtico, que es aquellos sobres que fueron matasellados y que por lo general circularon desde el pabellón Quinta de Goya de la Exposición Iberoamericana de Sevilla entre el 15 y el 17 de junio de 1930. Bien, y de eso hay fundamentalmente, porque una parte que nos sirve de referencia la hizo Gálvez. Lo que pasa es que nosotros hemos evitado contar como referencia con lo circulado por Gálvez, y nos hemos ido a su publicista, ¿no? El publicista que contrató Gálvez, que es el que escribía las notas de prensa que se remitía a toda la prensa filatélica mundial. Entonces este hombre tenía el encargo remunerado de escribir escribir artículos maravillosos sobre las grandes bondades de estos sellos, cuyas notas de prensa conservo, y de hecho no las he traído, pero entonces él empleaba un sobre con su membrete, de tal forma que incluso yo tengo un sobre remitido por él con su membrete, su tipo de letra, y las mandaba desde allí, pues para darle la máxima verosimilitud. Pero al no haber hecho él cosas raras después, y en fin, y otros sí, pues entonces los suyos sí que son genuinos, ¿no? Entonces esos son los que nos han servido de referencia. Perdona, esos, ¿quién ponía el cuño? ¿El funcionario de correos o Gálvez? Bueno, ¿quién ponía el cuño allí? Yo supongo que era el funcionario de correos, era una estafeta postal temporal, y el más no sé si tenía tanta... Siendo el publicista que decir, aparte no creo que don Manuel pusiera ningún cuño, sería algún empleado suyo con habilidad para eso. Él tenía una empleada que era la que ponía las direcciones, que se ha jubilado hace unos años, que yo la quería muchísimo. Yo estuve escribiendo mucho en Madrid Filatélico, y esa casa la he recorrido por dentro, ¿no? Y era una letra maravillosa, que era quien ponía las direcciones.
pero insisto, el tema de las marcas, allí habría funcionarios estampando esas marcas y por tanto esos son los sobres, las cartas legítimas. Después están las que con esos mismos cuños se estamparon con posterioridad, presuntamente o presumiblemente por parte de Casa Gálvez, y ahí es donde hay que simular las llegadas y por donde, a pesar de que no hay diferencias en los cuños ni en las tintas, hemos podido identificar ese tipo de póstumos, por utilizar un eufemismo, ¿no? Después están los elaborados, los falsos de toda falsedad, hechos por diferentes comerciantes y tal, tanto los de la época como los posteriores como los actuales, ¿no? Entonces hemos ido clasificando, hay una tipología de falsos bastante notable y los hemos ido identificando. Desde ahí no se ve, pero bueno, lo que hacemos es que exposición, ponemos la S muy grande y decimos que diferencia la S, que sea ostensible. Esto lo vamos a simplificar porque son muchas marcas. Hombre, y con el acetato, con la transparencia se ve muy claramente, pero vamos a hacer unas cuantas que sean las más notables para que sea muy fácil, y aquellos que tengan más dudas o que se vea solamente de manera parcial, la idea es que por poco que se vea de la marca siempre hay alguna cosa que permita identificarlo. Por tanto, hay más falso que bueno, bastante más, y ya digo, están los in situ, los póstumos, las falsificaciones de época y las falsificaciones actuales, ¿no? Tenemos una gama amplísima, pero a partir del dato de que las improntas que aparecen de estos matasellos en los catálogos de referencia corresponden a una marca falsa, pues a partir de ahí, claro, pues es muy bonito hacer una investigación así, porque está todo por hacer, ¿no? Es una auténtica maravilla. Una pregunta ya de curiosidad. ¿Existe alguna carta realmente circulada no filatélica de esta emisión? Bueno, hay una parte de hay una serie de cartas que se remitieron. Hizo un mailing el señor Gálvez, que era un marketing para la época de mucho cuidado. Hizo un mailing y entonces con un sobre impreso a San Gálvez y tal, y ese envió un impreso que era su hojita de propaganda, esta que hemos visto aquí, para que la gente comprase por 50 pesetas la serie. Pero esas yo diría que sí son filatélicas también, claro. Pero hay otras... Pero son profesionales. Sí, son comerciales. Hay otras enviadas también como impresos por alguna fábrica de allí que lleva el rodillo del aceite de oliva español, es el mejor del mundo, que efectivamente están enviadas por una empresa. Al parecer hubo una empresa, de esas tengo dos, que decidió hacer un envío no muy amplio, utilizando ese sello. Lo compraría en la Colección Iberoamericana, pero con un matasellos de rodillo de propaganda de la época. Eso es lo que más se puede acercar. Pero una empresa no filatélica. Una empresa no filatélica, una industria. Sí. Y de esas yo tengo unos cuantos, y como muchos, lo que casi todos son de Gálvez o de sobrino, pero en este caso es una industria. O sea, de particulares no hay nada. De particulares, hay algunos. Sí que hay de particulares. Sí. En concreto hay coleccionistas, ha pedido la mano León Cemayo, hay coleccionistas como Rafael Zambrano de Sevilla, algunos coleccionistas que se dirigieron tarjetas postales, o sea, no eran tarjetas máximas, desgraciadamente, porque eran tarjetas de la exposición iberoamericana con los pabellones o tal, y con series, con los consejos de los caprichos y también de la serie ordinaria, con lo cual sí hay remitidas por coleccionistas que se remitieron a sí mismos, sí que existen, sí. Y Leoncio había pedido... Sí. Has acusado, y además con razón, al perfil de determinadas manejos con la emisión. Y yo me pregunto, ¿todavía no te ha puesto Néstor una querella? No, y eso que tuve la delicadeza de facilitárselo, porque como ya había amenazado a varias personas, en concreto a un compañero del Ágora le metió el miedo en el cuerpo porque le llamó desde Buenos Aires y le dijo que le iba a visitar la policía judicial para detenerle. Y claro, debía ser muy convincente este que va a ir hablando, porque el hombre se asustó y estaba esperando la inminente visita de la policía judicial, ¿no?
Pero claro, la policía judicial no está para estas tonterías, ¿no? Pero en cualquier caso, yo hombre, sí que hice de forma expresa, le indiqué cómo me llamaba, dónde vivía y tal, para que su abogado lo tuviera más fácil. Incluso le di el nombre del mío. Si quieren amenazar, mejor que sea una amenaza jurídica ya en regla, que son siempre, en fin, más lógicas que las amenazas personales. Pero vamos, ojalá me pusiera una denuncia. Sería la primera vez que alguien me denuncia y dirijo 20 publicaciones y a pesar de eso nadie me ha denunciado todavía. Yo no digo que yo las cosas no las hago nunca con mala fe. Y esta, lo único que hacemos es constatar que este caballero se dedica a estafar y por tanto, bueno, pues, si le molesta, pues, a ver si va a tenerle respeto a los estafadores, ¿no? Alejo. Sí, bueno. Hombre, qué bien. Alejo. No, solo quería comentar que gente que hay aquí seguro que lo sabe mejor, la forma que tenía Gálvez de conseguir que circulasen de verdad las cosas, porque realmente las circulaba. Todos sabemos que tenía ahí en Bruselas otra sede y tal. Entonces me imagino, esto ya es especulación, que en el caso de la Quinta haría lo mismo, es decir, matasellaría un taco así o así de cartas, les hacía sin ningún tipo de remite ni nada, simplemente con las series pegadas, con todas las variedades, de ponerles indentares, ¿no? Es decir, todo... Que las hay toda la gama, ¿eh? Todo se lo daría al funcionario, que por su obligación lo tenía que matasellar, porque estaba todo franqueado, le hacía un atavijo, ponía una dirección, la que fuese, donde tenía otro funcionario que les daba la llegada, y a continuación, tu amiga de la Casa Gálvez ponía la dirección en plan bonito. Esto como habitualmente funciona, te lo digo porque eso puede explicar las discrepancias de que todas tienen el mismo cuño de llegada atrás y sin embargo las direcciones son distintas. La mayoría son a la propia Casa Gálvez, pero algunas pues porque le haría ilusión a lo mejor al cliente pues que fuese como direccionada a su casa. Esto ya es especulación, pero así es como trabajaba Gálvez. Estoy de acuerdo contigo, Alejo, completamente. Y digo, yo creo que disponía de cuño de llegada también, de dos. Eso ya lo desconozco. De dos cuños. Posible también, claro. Claro, porque es que además, eso se delata en la medida, en el instante en el que la voracidad te hace cometer el error de no fijarte que todas las direcciones tienen que venir a tu sede, a tu dirección, porque claro, si va a otra parte de Madrid, claro, ya el mismo matasello de llegada no puede ser, ¿no? Y más que es un urgencia y, certificado y valores. Certificado y valores. Uno que pasa desapercibido, ¿no? Con lo cual, algo de eso. Había una palabra pedida por parte de Leoncio por ahí, ¿no? Y de Paco, ¿eh? Bueno, sí. Ahora, primero, Eugenio, felicitarte por la amena, interesante conferencia que has dado. Y luego dos observaciones curiosas. Publicó en la revista Publicidad Filatélica de José Mayo una entrevista con José Sánchez Toda en que le decía que grabar la maja desnuda le había costado, por decir una cifra, 80 horas. No es que fuera esa exacta, pero que grabar el sello de Franco le había costado 5 veces más, 400 horas. Bueno, si son 80, 400, si son 40, 200. O sea, quíntuple. Claro, tendría a lo mejor, diría, oye, no me van a demandar nada y Franco a lo mejor me mete a la cárcel y me van a fumar. Aparte que si veas el sello, eso es una broma, si veas el sello de Sánchez Toda, está grabado perfectamente, ¿no? Ahora, la maja no tiene desperdicio, la verdad, pero por eso. Y luego, sobre falsificaciones, claro, has presentado una supuesta carta con la maja volada por el Gran Zeppelin en 1930. El matasello de correo de Sevilla ponía, si no me he fijado mal, 12 de agosto de 1930. El único vuelo que hubo de Zeppelin en 1930 fue el 15 de mayo, salió de Sevilla para llegar a Nueva York. Y de Nueva York regresó junio. Y por lo tanto, pero no había salido en agosto ya estaba en la carne el Zeppelin. Y esto me trae la memoria, y por verdad que es curioso, en España 2000, la exposición que hubo aquí, se dio un premio muy importante a un italiano que había presentado un estudio sobre la Guerra Civil Española y reproducía el famoso y casi sin ningún valor el holograma de Euskadi, ese clásico. Sí, sí.
con un matasello de que era el que ponía Critiquian, que si le comprabas algo al Critiquian te daba 1, 2 o 3 anagramas de eso, debía tener cajones. Pero lo curioso, él podía saber que el matasello era bueno malo, pero estaba escrito en bolígrafo en el año 37. Sí, el uso, 8 años antes de que se inventara el bolígrafo. el uso del bolígrafo en lugar de pluma es una labor para detectar cartas, una fórmula muy sencilla, como primera. Es que tienes una memoria, me da una envidia. En el año 52, efectivamente, la revista Publicidad Filatélica incluye unas declaraciones a las que yo hacía referencia antes, que se refieren a la impresión de los 3 sellos, que proyectó sin contar con nadie. Y dice Sánchez Toda, entonces, que me trasladaba de París a Londres en el tren Flecha de Oro y pensé en hacer el sello de la maja, y en la misma mesa del coche salón de dicho tren hice el proyecto. Una vez en Londres y consultada la casa impresora sobre el tiempo que necesitaba para hacer la impresión de esa emisión, desde luego Hamilton, el grabador jefe, si le dijo tal día y no estaba, vamos, ahí se tuvo que circunscribir al plazo que se le planteó, y quedándome un margen de 15 días me puse a grabar este sello de la maja, sin contar poderlo terminar en tan poco tiempo, ya que había de tener en cuenta las dificultades. Lo hice en 13 días y mi trabajo fue intenso, laborando en él 10 horas al día. Lo hice en 13 días, por lo tanto 130 horas, y tomando buen cuidado de no hablar a nadie del nuevo sello con que aumenté esta emisión. Es una cosa de Kafka. Pero lo que dices con respecto a ese tema, si me permites el comentario jocoso, estoy seguro que le divirtió mucho más grabar la maja desnuda, y que la responsabilidad de grabar a Franco en tiempo de Franco ya es como para que, vamos, hiciera buena letra, ¿eh? O sea que no me extraña que fuese más tiempo en el de Franco para la serie básica que en la maja, ¿no? Pero bueno, tenía una palabra pedida hace un rato, Leoncio. Franco desnudo. Leoncio, tú no has pedido la palabra antes. Pero que ya está, ya has intervenido. ¿Ah, sí? ¿No vas a intervenir más? Joder, no me quieres amigo. Bueno, más intervenciones. Yo no sé qué hora tenemos. Solamente es a nivel de curiosidad. Aquí mismo en la Plaza Mayor, uno de los sobres que compré yo falso, que además me quedé con él, no pedí las vueltas. Vi un sobre con un aspecto estupendo, le vistes en Ágora, porque contaba la historia, porque resulta que yo le di estupendamente, me le llevo a casa, le veo con sus matasellos por detrás de registro de llegada, muy bien, con el matasellos incluso complementario. Llego a casa, me pongo a ver, además con la carta dentro, incluso. Bueno, pues me lo llevo a casa y de pronto veo que se empieza a despegar un poquito el sello. Y debajo del sello había un sello que le habían dejado y le habían pegado encima. Habían colocado el matasellos encima y realmente el aspecto de la carta era magnífico. Corriente, uso normal, todo lo demás, pero habían dejado el sello debajo. Habían puesto un sello encima, le habían puesto el matasellos de la exposición iberoamericana, perfecto, con su carta por dentro, hombre, perfecto. Y allí lo tengo por si alguna vez cuando damos las clases en los cursos de monitores, pues enseñarles lo que es una falsificación y cómo nos las pueden colar a todos. Y enseguida me dijo el comerciante, yo le devuelvo el dinero. Digo, no, me quedo con ello porque yo he pagado, no sé si son 80, 60 euros, 70, no sé lo que pagué, porque además era una pieza que estaba muy bien circulada realmente, pero me sirve de ejemplo para ver lo que es una falsificación. Con lo cual se han hecho falsificaciones de todo lo que podamos pensar. Bueno, pues yo creo que aquí ya hemos terminado. Yo quisiera agradecer, perdón. Agradecer primero a Sofima porque ha tenido la deferencia, y a José Pedro de invitarme a dar esta conferencia, que me ha hecho mucha ilusión. En segundo lugar, a el Ágora de Filatelia, porque se ha hecho en el ámbito del Ágora y, insisto, ha sido un trabajo colectivo donde han participado más de 30 colegas, algunos de forma muy intensa, como Regimino o Mario Primo, o Jaume B, Alejo, que está aquí, o Pegasus 64-64, y me he encontrado con gente increíble como Argus 2, que de pronto Francesco, Paco Grau, ¿no? Colaborando y participando online, lo cual me pareció maravilloso, y además fue un reencuentro estupendo
con el que para mí es el mayor experto vivo de la filatelia española, por lo menos a la hora de autentificar y tal. De tal forma que tras agradecer, ya digo, el aporte de los demás, que quiero hacer expreso de forma reiterada, y a Sofima por haberme invitado, pues a vosotros por haber tenido la deferencia de dedicar parte del domingo aquí a aguantarme a mí. Muchísimas gracias.